retomando, decía que estuvimos viendo, a ver, hasta que estuvimos en clases presenciales, llegamos a ver hasta la Gestalt. Después arranqué con psicoanálisis, que bueno, me empecé a grabar porque, a ver, para explicar el psicoanálisis por ahí es un poquito complicado, entonces hacer los escritos como venía haciendo no me resultaba lo óptimo. Hasta el momento tratamos de ver, con respecto al psicoanálisis, la idea no es estudiarlo como terapia, porque bueno, hoy por hoy, en la instancia que están ustedes, no es que sean terapeutas, así que, pero sí que conozcan los aportes que hizo al psicoanálisis, más que nada para conocer la vida afectiva de las personas, como lo planteó. Con lo cual, vimos un poquito la idea de inconsciente, ¿sí? Como un primer, a ver, dentro de la idea general de la unidad, que es entender las representaciones como materia prima del inconsciente, como materia prima del psiquismo, ¿sí? Dentro de eso, vimos un poco la idea de inconsciente, y otro eje sería la relación con los demás, cómo el psiquismo se construye en relación con los demás siempre, y a su vez hay gran parte del psiquismo que no conocemos, que nos es inconsciente. Eso es un poco la idea de la unidad. Dentro de eso fuimos tratando temas específicos, cómo está construido la estructura del inconsciente, según Freud, qué problemas tuvo y por qué planteó eso. ¿Entendés? Lucas, dice Mati si lo podés aceptar. ¿Cómo? Dice Matías si lo podés Ah, aceptar. y acá me aparecieron. Matías Freud, sí. Ahí está. Creo que ya estamos todos. Así que bueno, le decía, un poco son todos los temas que vinimos viendo. Y con respecto a la relación con los demás, cómo Freud pensaba la sexualidad, ¿sí? En general y bueno, en particular en el psicoanálisis. Por las respuestas a sus preguntas veo que más o menos estamos todos en sintonía. ¿A ustedes les surge alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna cuestión que quisieran hablar o seguimos como si fuera la clase teórica? No, solo una pregunta, que si las preguntas en general todas están bien, tipo las que venimos haciendo. En general están bien. Yo, por ejemplo, que de hecho lo voy a seguir haciendo en todas las clases, cuando arranco un poco las corrijo, y ahora es un poquito lo que voy a hacer, pero en general van todas bien orientadas. Si hay alguno que veo que por ahí lo encaró para otro lado, le escribo. Personalmente, de hecho, a alguno de ustedes le he escrito. La idea no es, a ver, mi respuesta está bien y la de ustedes no, simplemente que ver para qué lado va, porque justamente al ser tan amplio el psicoanálisis, yo hago un recorte específico que tenga relación con lo que vinimos viendo, ¿sí? Y con lo que vamos a ver, ¿sí? Por eso yo les decía que en esta, más que nada, en esta unidad, no se fijen tanto en internet. No es que esté mal lo de internet, obviamente hay gente que sabe publicar y están bien las cosas, pero sí porque yo hago un recorte muy específico para lo que necesitamos nosotros, ¿sí? Esa es la idea. A ver, gracias. Así que, bueno. Decía, para repasar entonces, la primera pregunta que dejé como tarea la última vez, si me la recuerdan, como decía, sobre Sobre el lenguaje. Sí, la sobre el importancia del lenguaje y lenguaje. el psiquismo. Bueno, en este caso, y hay mucho para hablar sobre el lenguaje, pero en este momento lo que nos interesa es que, como bien contestaron ustedes, el lenguaje, digamos, es un medio, por decirlo de alguna manera, para acercarnos la cultura, ¿sí? Que a nosotros nos concierne, y es importante porque justamente vamos a entender el psiquismo, según el psicoanálisis, como un psiquismo dinámico, ¿sí? Como un equilibrio entre fuerzas, por decirlo de alguna manera. Una de las fuerzas es la cultura, digamos, lo que se debe hacer, lo que entendemos como normas para poder convivir en sociedad. Y por otro lado, los impulsos que tenemos nosotros. Hasta ahora lo veníamos planteando así, y lo que quiero hacer es una aclaración que, si bien yo hablé de impulsos, más que nada para que nos resulte familiar, la realidad es que Freud le hace un ajuste a esa idea de impulsos, él lo llama pulsión. No sé si escucharon en algún momento el Sí, concepto creo de que lo habías pulsión. dicho en uno de los videos. Sí. ¿Sí?
Bueno, básicamente lo que él propone y la diferencia con el impulso innato que podemos tener como impulso a comer, impulso a sobrevivir, digamos, en general, impulso a autoconservación, la variación que hace es al sacarle el prefijo IM, que ese prefijo hace referencia a algo que viene del interior o algo que ya está, digamos, es innato. ¿Mm? Entonces él lo que va a decir, bueno, esta fuerza, este impulso, digamos, en realidad no está definido, ¿sí? Lo que veníamos hablando desde antes que nacemos, sino que lo vamos a ir construyendo a lo largo de nuestra vida y de nuestro desarrollo. Con lo cual inventa una palabra nueva, sacándole la idea de que está preprogramado, que está ya dado, sino que nosotros, aquellos que deseamos, lo vamos a ir construyendo. Esto abre, o sea, tiene muchas aplicaciones en el sentido de que explica que tanto nuestras elecciones de deseo, elecciones sexuales en general, no están dados, ¿sí?, por el nacimiento, sino que uno lo vamos a ir construyendo, con lo cual, si alguien decía, por ejemplo, a ver, la elección homosexual es algo que viene dado, es algo genético, no, Freud va a decir, no, en realidad lo vamos a ir construyendo, nada de eso está dado, con lo cual es singular de cada persona y está perfecto. En ese sentido es que inventa la idea de pulsión. En realidad la recoge de otras personas que ya lo venían hablando. Así que bueno, con respecto a la pregunta 1, que planteamos la idea del lenguaje, es la idea de que el lenguaje como vehículo por excelencia para atraer la cultura. Obviamente, no solo pasa con el lenguaje, perdón, con el sistema de la lengua, sino con todos los tipos de lenguaje en general, con los comportamientos no verbales y demás, la madre o cualquier persona le acerca al niño la cultura, ¿sí? El lenguaje hablado nos permite tiene mucha mayor flexibilidad para comunicar más cosas. Por eso se hace énfasis en el lenguaje, el hablado. Bueno, con respecto a la segunda, que está relacionada con la primera, hablaba de la idea de relacionar renuncia con pulsión. Yo traigo esta idea de renuncia, ¿sí?, para que les resulte familiar con otras disciplinas. Por ejemplo, en líneas generales, por ejemplo, les di el ejemplo del derecho, que uno, bueno, un poco la idea detrás de esto y de la libertad y de todo, y de poder vivir, ¿sí?, en una sociedad con normas establecidas, significa que tenemos que renunciar un poco a hacer justicia o establecer nuestras normas. En la medida en que renunciamos, tiene que ver con todo el contrato social y demás que seguro han visto en algún momento, pero la idea es que para poder vivir en sociedad hay que renunciar a muchas cuestiones. Es decir, mi libertad, ¿sí?, termina donde empieza la del otro, con lo cual hay una renuncia a lo que se puede o no se puede hacer. Yo creo que esto se entiende bastante, ¿no? O más o menos... Sí. Bueno, traigo esta dicotomía todo el tiempo entre lo que podemos hacer y lo que no, porque es central en todo el psicoanálisis. A veces cuando se habla del psicoanálisis, generalmente cuesta entender esta lógica y entonces parece que Freud solamente habló de sexualidad y demás. Pero bueno, la idea entonces de Freud es explicar este conflicto, que como pasa en la sociedad en general, pasa en el psiquismo de cada uno. Y obviamente estas normas que hablo y están dadas, en algún momento las personas las empezamos a interiorizar. Los chicos, digamos, de a poco van creciendo y van incorporando lo que se puede hacer y lo que no. Con lo cual Freud dice, bueno, hay una parte del psiquismo en donde incorporamos eso que se puede hacer y voy a ponerle un nombre en particular. Él más adelante le va a poner super yo, ¿sí? La idea de super yo no es que sea un yo con superpoderes, que si bien parece una aclaración tonta, he escuchado a veces que piensan que el yo tiene cierta superioridad, no en términos de poderes físicos, sino de que como es más capacitado. No. La idea de super yo es la idea de superioridad. Justamente hay un montón de normas que están por encima, ¿sí?, de cada individuo particular, que le son superiores, y de esa manera regula el comportamiento. Con lo cual, todas estas normas en algún momento van a ser interiorizadas, y no van a ser interiorizadas al azar por cualquiera, sino que van a ser interiorizadas justamente por las personas que nos crían.
Freud llamaba a esto función paterna. La llamaba función paterna, justamente la identificaba con el padre, porque en el tiempo que escribió él, que era más o menos el 1900, la familia era bastante rígida y justamente el padre era el que se encargaba de poder incorporar al niño a la sociedad, al trabajo, al niño que iba a ir creciendo, y la madre estaba más ocupada de cuidarlo, con lo cual estas dos funciones que le hacen la familia, que es por un lado cuidar al niño, ¿sí? Sostenerlo para que justamente no pueda vivir solo, y por un lado tratar de empezar a incorporarlo a la sociedad. Son dos funciones que por un lado se le llama función de sostén y amparo, y por otro lado función de regulación, también función de ley, depende de las palabras. Bueno, en ese momento Freud lo identificaba lo de regulación y amparo con la función madre y lo otro con la función padre. Hoy por hoy sabemos que eso no es así porque hay muchas maneras de ser familia, incluso una misma persona puede puede ejercer las dos funciones, la de cuidar y amparar y la de incorporar a la sociedad civil. Les digo, pues seguramente si buscan en internet o en algún momento que a alguien le interese el psicoanálisis y quiera seguir investigando sobre eso, van a encontrar por ahí que hablan de función de padre y de madre. La idea es, hay una función reguladora, hay una función que lo sostiene y lo ampara al niño y otra función que lo va poniendo en la sociedad. Sí, a esta función específica que lo va poniendo en la sociedad, Freud lo llamó super-yo y se empieza a desarrollar según él de una manera bastante armada a partir de los 5 años. Obviamente no aparece como magia, no aparece espontáneamente, sino que hay un proceso formativo, ¿sí? Así como está la función, digamos, esta del super-yo, que tiene que ver con todo lo que las normas sociales y demás, la moral y lo que se puede hacer, también hay otro lugar específico en el psiquismo para todos esos impulsos que veníamos teniendo, y a eso Freud lo llamó ello. La idea de llamarlo ello, básicamente es bastante simple, es porque se refiere a algo que él no sabe que está, que es inconsciente. Son impulsos que nos llevan a hacer cosas que ni siquiera sabemos. Hasta ahora veníamos hablando de los deseos como algo que es consciente y que sabemos que lo queremos hacer. Por ejemplo, yo arranqué explicando a partir de que tenés hambre y demás, que por ejemplo eso te genera displacer. Obviamente después tenemos el deseo de comer, por decirlo de alguna manera, y podemos comer por glotones si se quiere. Puedo comer una hamburguesa no porque no tenga la necesidad biológica de hacerlo, porque de hecho otro alimento cumple con esa satisfacción biológica, sin embargo me da placer ciertas comidas. Y eso es más o menos consciente, yo te puedo decir, a ver, me gusta comer las hamburguesas, me gusta comer milanesas o demás. Para aproximarnos a la idea de deseo, estuve hablando y dando ejemplos sobre cuestiones que son conscientes. Ahora lo interesante que viene a plantear Freud, que ya lo dije muchas veces, pero quiero ubicarlo en este punto en específico, es que muchos de esos deseos son inconscientes, ¿sí? No sabemos de dónde vienen, no sabemos por qué, pero nos guían. Y no necesariamente a primera vista son placenteros. Con esto digo, por ejemplo, y todos conocemos a personas que una y otra vez, por ejemplo, en relaciones románticas, que pasan que una y otra vez le va mal, una y otra vez lo decepcionan, o una y otra vez se engaña, sin hacer un juicio de valor sobre qué está bien o qué está mal, sino en remarcar que una y otra vez se comportan de la misma manera, con lo cual vos decís, bueno, es sospechoso, por lo menos en términos de azar no pasaría siempre lo mismo, tendría que ser 50 y 50, pero en todo caso pasan de una y otra vez lo mismo y llegan al mismo destino, con lo cual vos decís, es como pareciera ser una obra de teatro en la cual cambian los personajes, pero el guión es siempre el mismo. Esa es la idea que plantea Freud de inconsciente. Hay como un guión, una manera de relacionarnos con los demás, ¿sí? Que siempre se repite. Pueden cambiar las personas, pero la relación es siempre la misma. Y acá tiene un enfoque sobre lo que son las relaciones, sobre lo que es la forma. La idea de forma se acuerda que la vinimos tratando hace rato ya, desde la Gestalt, desde antes de los racionalistas y demás. Que a lo que apunta es que no importa el objeto, sino que siempre la manera de relacionarnos es lo mismo. De hecho, ustedes tienen disciplinas, disculpen, hago un salto de un lugar a otro, porque la idea es ver que las palabras que usamos tienen significados diferentes. Aparentemente tienen significados muy diferentes dependiendo de cada campo, pero en realidad tienen la misma raíz. Y la idea de forma, por ejemplo, ustedes la ven todo el tiempo cuando ven matemática y demás,
pueden reemplazar X por Y, pero la relación entre las distintas variables es siempre la misma, con lo cual no importa el contenido, no importa el objeto. Sí, esto es lo mismo, las relaciones humanas, lo que viene a plantear Freud interesante, que ya lo habían dicho otros, era que no importa, ¿sí? El contenido, no importa si es Juan, si es Mariana o si es quién, pero hay personas que se tienden a relacionarse de la misma manera, tienen el mismo patrón de conducta. Y ese patrón de conducta a veces le molesta y a veces no. Evidentemente cuando recurren a terapia es porque le molesta, ¿sí? ¿De dónde salió ese patrón de conducta y qué tiene que ver con todo lo que vinimos hablando? Bueno, se fue construyendo a lo largo de su vida. Desde que fue niño y se empezó a relacionar con los padres o con cualquier tutor, quien sea, ¿sí? Empezó a construir una manera de relacionarse con los demás. Y esa manera va a estar presente a lo largo de toda la vida. ¿Significa que es malo y que, que tenemos que cambiarlo y que estamos todos enfermos y estamos todos neuróticos? No, no, no. Significa que es la lógica sobre cómo se desarrolla el desarrollo normal, por decirlo, por ser redundante, ¿no? Así como desarrollamos nuestra fuerza física y nuestra manera de jugar un deporte o lo que sea, desarrollamos una manera de relacionarnos con los demás. Y eso es lo interesante para Freud. Entonces hasta acá introduje la idea de super yo como la idea de la interiorización de las normas sociales y todo comportamiento para convivir en sociedad, y por otro lado hablé del ello como un lugar de la mente, ¿sí? Que tiene que ver con todos los impulsos, con toda la fuerza, con todo aquello que nos mueve, que no tiene por qué tener sentido, incluso no sabemos ni siquiera qué es lo que nos mueve. Bueno. En el medio que está el... Lucas, Sí. dice Mica que se tildó que no sé qué si la podés aceptar. Ah, porque sí, aparece, pero fíjate que está sin cámara. Ahí volví a admitir, no sé por qué se salieron un par. Cualquier cosa me avisan porque yo estoy por ahí. No me he dado cuenta que hay unos participantes más para entrar. Así que bueno, hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Se entiende? Todo el tiempo igual, y soy redundante, soy bastante redundante en esto porque trato de que haya una continuidad entre todo lo que vimos. Ahora el psicoanálisis lo estoy planteando como un conflicto entre dos posiciones, una que es más bien innata, ¿sí? Una que tiene que ver con todos los deseos que arrancamos por ahí, ¿sí? Porque todo lo que Freud va a llamar ello, en realidad es algo que siempre estuvo en nuestro psiquismo, ¿sí? Algo que viene dado. Obviamente se va a empezar a intercambiar o a tener una especie de diálogo, ¿sí? O interacción con todo el objeto del ambiente, que son los otros, que son las personas que traen la cultura, que son los objetos de deseo, que son todo eso. Y en el medio está el ser humano, el psiquismo, el yo, para decirlo de una manera técnica. No paré porque escucho un ruido, digo, por ahí es el celular que tengo cerca. Y en el medio del show va a ver cómo resuelve el conflicto entre estas dos posiciones. Y es lo que veníamos hablando desde idealismo y, empirismo, racionalismo y demás. Son siempre una posición entre lo dado, otra posición entre lo que es totalmente el ambiente, y en el medio hay una historia así compartida de interacciones. El psiquismo es eso para Freud. Una historia compartida de interacciones entre las normas, ¿sí? Y lo que nos viene dado, y nuestros impulsos. En el medio, no solo nos quedamos ahí, sino que el propio niño, ese ambiente lo empieza a incorporar. A partir de los 5 años está bastante formada las normas, que tiene que ver con lo que vemos. Nosotros podemos ver a cualquier niño, y hasta que aprenda a comportarse de alguna manera aceptable en sociedad, y es más o menos a los 4 o 5 años. Antes puede hacer berrinche en cualquier lado, de hecho lo va a seguir haciendo, ¿sí? Pero en términos más o menos que podemos decir, hace caso y se incorpora, se lo piensa normalmente con la escolaridad, a partir de los 5 años y demás. Son todos fechas aproximadas, lo importante es entender cada etapa del proceso. Dicho esto, así como dije que hay un super yo, hay un ello, hay un yo, ¿sí? También hay una realidad. Hasta ahora lo veníamos hablando, como todas las normas sociales y demás, pero acá lo que quiero diferenciar es que está toda la realidad externa que nos impone, y nosotros empezamos a incorporar algunas cuestiones de esa realidad, con lo cual hay que discriminar
la realidad objetiva y eso, representación que tenemos en la cabeza, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos, vamos a enumerarlo, realidad objetiva, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se nos impone, ¿sí? Por otro lado tenemos todas las normas sociales de esa realidad que pudimos incorporar, que eso le llamó super yo. Y por otro lado tenemos esos impulsos que siempre tuvimos, que bueno, son pulsiones en realidad y son toda esa fuerza, digamos, que nos incita a hacer cosas, nos lleva a hacerlas, que Freud lo llamó ello. Entre estas tres posiciones está nuestro yo. Nuestro yo es, Freud lo define como una especie de siervo, él le dice vasallo, que trata de complacer a los tres señores. Obviamente cuando, bueno, a mí por lo menos me suena, cuando empiezo a hablar así de señores y demás, y de cosas así, parece todo muy raro. Y digo, esto no es científico. Son metáforas, creo que ya hablé bastante sobre el uso de las metáforas, pero bueno, en realidad lo que quiere decir Freud es algo bastante simple y nos pasa a todos. Todos los días nosotros tenemos que decidir entre lo que podemos hacer, entre lo que debemos hacer y entre lo que deseamos hacer. Ese conflicto lo tenemos todo el tiempo todos. Y obviamente sobre este conflicto hay mucho documentado, no en estos términos, pero sí en la historia de la sociedad en general. Para irnos un poquito más atrás, basta con mirar, no sé, los dibujitos cuando yo era más chico, por ejemplo, aparecía, no sé si era Silvestre o qué, bueno, no importa, cualquiera, te aparecía, por ejemplo, un angelito acá que te decía lo que debías hacer, y otro acá que era una especie de diablo que te decía lo malo, que te dejes guiar por tus instintos más bajos y demás. ¿Alguno vio estas animaciones? Me parece buena. La idea, después si quieren le comparto una imagen, pero la idea es que, y de hecho pasa ahora en otras películas como Fragmentado, por ejemplo, no sé si lo vieron, la película Fragmentado, ¿la vieron? Bueno, No. Fragmentado, por No. ejemplo, ¿no? No. Bueno, acá se dice que sí, lo vi. Bueno, Santiago, si la viste, o sea, lo que planteo es que, por ejemplo, él en su alucinación se imaginaba que sus mascotas hablaban, y estaba el gato que era que le daba consejos malos, como por ejemplo matar a las personas, hacer todo lo que se supone que él quería hacer en su delirio, y por otro lado estaba el perro que era el bueno y le decía, no, no, vos todavía te podés salvar, vos todavía podés seguir el buen camino. ¿Era más o menos así, Santiago? ¿Sí? Bueno. Sí. Esa era la idea de la película. Bueno, ahí en esa película lo ponen como algo exterior a él, como que si estuviera afuera, ¿sí? Pero en realidad eso está en nuestra mente, en todo el tiempo tenemos esta discusión entre, obviamente no matar personas porque no es nuestro caso, pero sí entre cosas que queremos hacer, nuestras pasiones, nuestros hobbies, toda cuestión que nos satisfaga, ¿sí? Entre lo que realmente queremos hacer y por otro lado entre lo que podemos hacer, quizás no en este momento, pero y otro lado lo que debemos hacer, y el yo lo que trata es de postergar esto, bueno, yo realmente quiero jugar al fútbol, pero bueno, hoy a las 8 de la mañana no puedo, en la semana no puedo, por ahí lo hago entonces el viernes a la tarde, ¿sí? Entonces el yo, digamos, es esa instancia de nosotros que dice, bueno, vamos a tratar de conciliar, por un lado esto que me gusta, con otro con lo que debo hacer, y a su vez con lo que puedo hacer, porque quizás en este momento no puedo jugar al fútbol porque tengo otras obligaciones, deseo hacerlo, jugar al fútbol, pero bueno, la realidad es que tampoco puedo, por más que quisiera, no me dan los tiempos o, no sé, tuve que hacer otras cosas y entonces hay todo el tiempo un diálogo entre lo que debo hacer, lo que realmente, aunque debo hacerlo, puedo hacerlo efectivamente, y por otro lado lo que deseo hacer. Bueno, creo que ya quedó claro este conflicto entre tres posiciones distintas, entre tres fenómenos distintos, y dos de esos fenómenos están en nuestra mente. Sí, listo. Aclarado esto, digo, una vez que, no sé ni cómo venimos de hora, perdón, Quedan 10 minutos. Sí, 9 minutos, porque terminan a las 10, pero... Bueno, entonces, medio que ya vamos a ir terminando. De hecho, no sé si, creo que tenía media hora, a ver si se finaliza. Sí, no sé cuántos minutos quedan de clase, digo, del Zoom. Sí. Claro, creo que yo puse media hora, porque no me aparecían opciones después de 45 minutos, por ahí después lo puedo regular bien en 40. Pero bueno, por el momento y la clase es hoy, también les quería decir Más que... de media hora se paga. Sí, sí, ya me aparece la advertencia, así que antes de que me corte, les comento que bueno, yo todo esto subí textos,
¿sí? Los dejé, no sé si ustedes tienen acceso a la librería de Zoom. En general son bastante accesibles los textos. ¿De No sé, Sumo o de Edmodo? ¿sí? Perdón. De Edmodo, ¿no? De Edmodo, sí. Ah, Me equivoqué, dije de Zoom. no, tranquilo, sí. Así que vayan leyéndolo, que no sé, seguramente la semana que viene, no sé, la idea para hacer la evaluación es enviarles una película o un corto o lo que vea que coincide mejor, que lo puedan analizar y ustedes hagan un escrito sobre eso, de unas 2 páginas o demás usando las ideas. La idea es que puedan analizar la película en base a todo lo que vinimos viendo. Seguramente les ha tocado hacerlo en otras materias, ¿no? Así que bueno, vayan ¿Cuándo a... esto, perdón? ¿Cómo? ¿Cuándo? Seguramente en el transcurso de la semana que viene lo voy a enviar y van a tener una semana para hacerlo. Ah, ok, perfecto. Obviamente la idea de la evaluación es una evaluación de que ustedes puedan producir un propio texto ustedes, así que va a ser bien particular de cada uno. Así que bueno, hasta hoy, sí, yo lo voy a ir terminando porque se me está por cortar. Así que bueno, hoy hasta acá y bueno, cualquier consulta ustedes por la plataforma me la hacen y bueno, seguimos en contacto, ¿sí? Nos vemos. Dale. Chao.